Bien, partamos entonces directo al grano. 10 grandes problemas en sistemas de recomendación. Tengo un colega que se llama Cristian Riveros y me envió el problema 1. ¿Cuál creen ustedes que es el principal problema o el primer problema que se le ocurre de sistemas de recomendación? Cualquiera. Pueden abrir el micrófono, no sé. O no pueden, capaz que no puedan. Está contestando por chat. A ver. A ver, por chat, voy a mirar el chat. Algo con bases de datos, dice. ¿Tiene que ver con bases de datos? Sí. ¿Ya? ¿No hay más respuesta? Sesgos, sí, harto. La fidelidad de la búsqueda, ¿ya? Nunca hay recomendaciones nuevas. Eso tiene que ver más con el catálogo, pero sí, también tiene que ver. Probabilidad de que se compre algo más. Que las recomendaciones... Oye, están bien informados, parece. ¿Ya? Primer problema es arreglar Netflix. Bueno, no es arreglar Netflix. No es parte, pero la motivación de esta charla, porque cuando me preguntó Susana, la verdad que no quería como presentar lo mismo que he presentado como en los últimos años. Me inspiró este colega Cristian Riveros, que él trabaja como en teoría de ciencia de la computación, y dio una charla donde habló de David Hilbert. Y habló que David Hilbert en 1900, en un congreso en París de matemáticos, presentó una lista de 10 de los 23 grandes problemas de las matemáticas, y los cuales tuvieron gran influencia en el siglo XX. Algunos se han resuelto, otros no, pero varios de ellos tienen que ver con que si alguien resuelve ese problema se gana la medalla Fields, incluso. Quizá en algunos casos, realmente hasta el premio Turing, si es que tiene que ver con computación. Bueno, puede sonar un poco presuntuoso que yo quiera como definir los 10 grandes problemas. David Hilbert era un genio, por eso puedo definir problemas tan importantes, pero me motivó a hacer el esfuerzo al menos para poder ir un poquito más allá de lo que uno ve simplemente en el día a día. También me motivó harto esta charla del profesor Joe Constant. Él es uno también de los grandes investigadores en esta área, es profesor de la Universidad de Minnesota. Él es el guía jefe del grupo GroupLens, que es el que desarrolló este dataset del MovieLens y uno de los primeros sistemas y algoritmos de sistemas de recomendación. Ahí les dejo el link, después voy a compartir las slides para que si quieren pueden ver un webinar que él presentó el año pasado sobre este tema. Y también quería agradecer a varios amigos investigadores que asisten regularmente a la conferencia de sistemas de recomendación, de la conferencia CM, el mismo Joe Constant, los organizadores de este año que son de Brasil, Leandro Balbi Mariño y Rodrigo Santos, y también investigadores como Tao Ye de Amazon, colaboradores también en España como Pablo Castel, Soledad Pera, Christoph Pratner. Les doy muchas gracias porque compartimos algunas cadenas de correo acerca como de identificar problemas interesantes para abordar en los años siguientes. Bien. Ok, antes de partir voy a dar una pequeña introducción, como el curso de sistemas de recomendación en 5 o 10 minutos, para que se entiendan también el contexto de estos 10 grandes problemas. Ok, entonces, primero, ¿por qué son importantes los sistemas de recomendación? En general se han vuelto populares por la variedad de aplicaciones en que la gente tiene que tomar decisiones frente a una gran cantidad de ítems. Uno de los, no sé si es un problema, pero es un desafío a veces en el área de distinguir entre búsqueda y recomendación, pero así como Google tomó el problema de poder encontrar, dada una búsqueda, los elementos más relevantes, dada una necesidad de información puesta como query o una consulta, muchos sistemas o aplicaciones también tratan de encontrar o ayudar al usuario en encontrar elementos relevantes para evitar este como diluvio de información, esta sobrecarga. La principal diferencia que se ve con búsqueda es que en recomendación se espera que el sistema sea proactivo, o sea, que sea capaz, sin que tú le des una consulta, de inferir qué necesitas y cuándo. Entonces se espera como un poco más a partir de la información que uno le va entregando al sistema. Y ahí aparecen algunos ejemplos, ¿cierto? Netflix, Spotify, YouTube, que vemos regularmente o que la gente usa normalmente con sistemas de recomendación. Una definición bastante popular es la de
McNee del 2006, que define Rexis como sistemas que ayudan a personas, individuos o a grupos de personas a encontrar ítems relevantes en un espacio repleto de ítems o de información. Y Joe Constant, en su charla que dio en ACM Webinar el año pasado, también dio una definición incluso un poco más genérica. Dice, simplemente herramientas que ayudan a reducir lo que de otra forma sería una cantidad de elecciones abrumadora. Pueden ser filtros como filtros de spam, eso uno de repente lo entiende como más bien aplicaciones de data mining o machine learning, recomendaciones como listas top N, que es lo que normalmente uno entiende más como recomendación, pero también predicción de valores. De repente uno entra a un sistema y el sistema te dice, mira, yo predigo que tú le vas a dar 3 de 5 estrellas a este hotel, así que te lo recomiendo o no. ¿Cómo se presentan actualmente las recomendaciones? ¿Ya? Quizás varios de ustedes están usando recomendadores durante el día y no se dan cuenta que los usan, simplemente por eso uso estos ejemplos. Uno se mete a YouTube, por ejemplo, hace clic en un video, yo veo hartos videos de tenis, y a la mano derecha aparece una lista de videos para continuar viendo, ¿cierto? Esa es una lista de videos recomendados. Ahora, si es que yo ingreso, entre comillas, como autentificado en Google, o ingreso con el navegador cerrado, o quizás me meto con un proxy, las listas de recomendaciones van a ser distintas. Entonces, aquí también hay un tema que tiene que ver con personalización y contextualización. Si abro el mismo video desde otra cuenta o país, aparecen otras recomendaciones. En Spotify vemos distintos tipos de recomendaciones. A veces uno tiene una lista de playlists de canciones y se ve una lista de continuación. Esa es una forma de recomendar, continuar una lista automáticamente. O crear una radio a partir de un artista, ¿no? Con canciones del mismo artista, rankeadas de alguna forma, pero también de otros artistas relacionados. Y también estos daily mix que aparecen, o el Discover Weekly. Esa es una funcionalidad bien interesante porque trata de forzar no solamente a recomendarte cosas que como de seguro vas a escuchar, sino que a recomendarte cosas que probablemente no has escuchado antes, entonces tratar de promover un poco más de novelty o novedad. Y en Netflix vemos esto, que son varias listas de recomendación, ¿ya? Por un lado, estas listas son horizontales, entonces Netflix tiene que, para cada una de estas listas, rankear en qué orden pone las recomendaciones, pero además tiene que rankear las listas, cuál pone primero, cuál no, nada de esto es aleatorio. Realmente Netflix hace un esfuerzo con distintos algoritmos de Machine Learning para predecir cuál es el orden ideal en el cual tiene que poner las listas y cómo tiene que ordenar los ítems dentro de cada lista para motivarte a ver las series. Voy a mirar el chat acá a ver si hay algo interesante. Bueno, aquí justamente lo que le decía a Susana, hola, lo que publicó la U ahí en Twitter, no tiene cómo conectarse, solo sale el sub-ID, pero no el password, por si alguien tiene algún problema. Aquí dice aguante King Crimson, sí, aguante King Crimson, justamente, de mi favorito. Bien, ¿cuáles son los principales métodos de recomendación? Para tener una idea después también de los problemas. Los primeros sistemas de recomendación parten en los años 90, un sistema particularmente que se llama Tapestry, que se creó en la empresa Xerox PARC, y ellos armaron este primer sistema como un filtro de spam, ¿ya? Y efectivamente lo que hacían era que si hartas personas le daban como spam a un ítem, probablemente era porque ese ítem era spam, y además después iban de alguna forma mostrando este filtrado de forma colaborativa entre varias personas, y esa idea se usó después para hacer recomendaciones de otras cosas como películas. Acá vemos un ejemplo un poquito más claro. Salen dos personas, las cuales, por ejemplo, tienen en común que han comprado pizzas y han comprado ensalada. El de la derecha, además de eso, compró una lata de bebida, y entonces, como estos dos usuarios han tenido comportamientos en el pasado de forma similar, lo más probable es que yo pueda
de alguna forma reducir el comportamiento del segundo usuario al primero y le puedo recomendar eso. Entonces el filtrado colaborativo en general tiene que ver con encontrar personas que tienen comportamientos similares y así puedo después hacer las recomendaciones. Y algo interesante acá es que si bien estamos, por ejemplo, en este caso con alimentos, podrían haber sido películas, podrían ser canciones, es agnóstico al contenido, simplemente se fija en las interacciones que tienen los usuarios con estos ítems. El filtrado colaborativo tiene el problema, eso sí, que requiere que haya una cierta cantidad de información de usuarios sobre los ítems, si es que les gustan o no, y cuando, por ejemplo, llega un usuario nuevo y no tiene información, el filtrado colaborativo no funciona bien. O cuando aparece un ítem nuevo en el dataset o en el catálogo y nadie le ha hecho like o le ha puesto pocos ratings, tampoco se puede usar para recomendarlo. Entonces, hay una alternativa que es el filtrado basado en contenido, y acá doy un ejemplo de un sistema que hicimos en el cual usuarios le daban like a imágenes y simplemente buscamos imágenes que se parecieran. En este caso representadas con una red neuronal. Así que acá no hay información colaborativa de comportamiento, es más bien simplemente el contenido. Otra forma de ver esto es, si es que yo le hago like a noticias, por ejemplo, de deportes, el sistema va a buscar noticias que también van a tener contenido de deporte, por palabras parecidas, y me va a recomendar eso. Ahora, en cuanto a ver si es que anda bien o no un sistema de recomendación, normalmente uno trata de formular esto como un problema. Y el problema de recomendación por mucho tiempo se formuló como un problema de tratar de llenar una matriz que estaba vacía. Y esta matriz, como ven acá en esta slide, tiene en las filas usuarios y en las columnas tiene estos ítems. ¿Bien? Y para algunos de estos pares usuario y ítem tengo algunos como indicadores de preferencia. Por ejemplo, al usuario 1, el ítem 1, en un rango, por ejemplo, de 5 estrellas, de 1 a 5, este ítem no le gusta, así que le doy un rating 1. En cambio, a ver, puedo cambiar acá el pen color. Laser pointer, acá. En cambio, este usuario 1 al ítem 2 sí le gustó y le dio 5 estrellitas, ¿bien? Pero la mayor parte de estas celdas en esta matriz está vacía, porque si yo, por ejemplo, considero un catálogo como el de Netflix, la mayoría de la gente no ha visto todas las películas y todas las series que están en Netflix. Entonces tengo que predecir qué valores le va a dar el usuario a esa celda. Y entonces la tarea de recomendación es como llenar esta matriz. Y para poder medir el error, o qué tanto mejor es un recomendador que otro, en este caso aquí hay una métrica que se usó bastante que se llama el RMSE, que es el error cuadrático medio y la raíz cuadrada de eso. Entonces aquí, por ejemplo, este R sub UI tiene un gorrito que es como la predicción que hace el recomendador. El R sub UI sin gorrito es el valor real que había en el test set, y yo veo esta diferencia cuadrática, veo todos los casos de test y saco la raíz cuadrada, y entonces el que tiene menor RMSE es el mejor recomendador, porque se equivoca menos en predecir las preferencias. A partir de esta matriz de preferencia, entonces, se derivan diferentes modelos. Uno de ellos es el de factorización matricial. Lo menciono acá porque fue el modelo base por el cual se ganó el Netflix Prize. Voy a hablar un poquito de eso en la siguiente slide. Pero lo importante como mensaje de este modelo es que termina representando a los usuarios como vectores, a los ítems como vectores, y las dimensiones de estos vectores la verdad es que no las podemos entender muy bien, pero lo que sabemos sí es que si un vector de un usuario está cerca en algún espacio del vector de algún ítem, quiere decir que a ese usuario le puede como gustar ese ítem. Ok, entonces, para cerrar esto del Netflix Prize, lo importante fue que fue uno de los primeros como desafíos que se pusieron en línea. Ahora hay portales como Kaggle, donde empresas, el mismo portal permite que compartan un dataset y compartan también un desafío para que empresas hagan, por ejemplo, o individuos, hagan data mining, traten de predecir valores con problemas de regresión o clasificación,
Y de esa forma entonces participó mucha gente, no solamente gente del área de computación, participaron psicólogos, participaron matemáticos particularmente, y durante entonces 3 años la gente participó en este concurso que el que ganaba, el que mejoraba el algoritmo de Netflix en un 10%, se ganaba $1 millón, entonces había un incentivo bien grande. Y bueno, terminó el concurso, yo recuerdo haber estado en 2009 en la conferencia de sistemas recomendadores y ahí estaban los ganadores. Fue bien interesante, ellos contaban varios de los approaches que usaron. Usaron factorización matricial, usaron también redes neuronales en esa época, un tipo de red probabilística que se llama las Restricted Boltzmann Machines, pero en realidad usaban también un ensemble. Un ensemble es como un modelo que junta o mezcla un montón de otros modelos y los combina para sacar finalmente una sola predicción. Algo interesante fue que después conversando con gente que trabajaba en Netflix, que a pesar de que el modelo ganador usaba un ensemble de miles, o cientos o miles de modelos, finalmente ellos implementaron solo 2. Implementaron la factorización matricial y el Restricted Boltzmann Machine, porque eran los que eran más valiosos en cuanto a efectividad del costo de implementarlo, ponerlo en producción y la mejora que daba en la predicción de los ratings y de las preferencias de los usuarios. A ver si ahí pasé. Ya. Otro concepto importante entonces acá es el de perfilar. No lo he mencionado hasta ahora, pero un aspecto crítico para hacer recomendaciones es como de alguna forma modelar al usuario. Entonces, en inglés se habla siempre de profiling y en recomendaciones podemos decir que es crear un perfil del usuario en cuanto a sus características y preferencias, y lo cual nos va a permitir después hacer las recomendaciones de forma correcta. Lo menciono solamente, pero en unas slides más adelante voy a volver a tomar este concepto. Bien, al 2020, ¿cómo funcionan estos sistemas en relación a los métodos que acabo de mencionar? ¿Y qué problemas persisten y cuáles están siendo resueltos o cuáles no? Entonces, veamos primero 3 casos. Uno es el de YouTube, el otro el de Netflix y el otro el de Spotify, ¿ya? Ellos usan harto redes neuronales. YouTube particularmente es conocido por usar un modelo basado en redes neuronales bien importante y conocido. Netflix también usa redes neuronales, pero también usa otros modelos basados en contenidos y también basados en sistemas colaborativos. En todas estas empresas hay mucho uso de reinforcement learning, ¿ya? En particular un tipo de reinforcement learning que se llama los multi-arm bandits. Esta parte la tenía como introducción a los temas de algunos conceptos que de repente hablo de redes neuronales, deep learning, pero para que tengan simplemente de contexto, la inteligencia artificial como tema o disciplina en computación parte con un workshop en los años 50, y al comienzo se veía más como relacionado con aspectos de lógica y relacionados también con lenguaje. Entonces aparecieron lenguajes como Prolog, Lisp, resolvedores de teoremas, y recién, como en los años 70, 80, pero ya toman bien harta fuerza en los 90, aparece el concepto de Machine Learning dentro de inteligencia artificial, que es aprender a partir de los datos. La verdad que estas técnicas en estadística se conocían desde antes, pero aquí es donde aparecen en computación y en Machine Learning. Y Deep Learning es una técnica dentro de Machine Learning, un tipo de técnica que usa redes neuronales, y se llama Deep porque Deep es profundo, entonces son redes neuronales de muchas capas. Acá tengo una pequeña noción de qué es una red neuronal artificial. Es un modelo que permite aprender a hacer predicciones a partir de ejemplos de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, acá tenemos imágenes de gatos y perros, se los damos de entrada a nuestra red, que tiene aquí capas y conexiones, y la salida es si es que es un gato o un perro. Cuando la salida es correcta y ingresó un gato y la red dijo gato, mantenemos la red tal cual, pero cuando se equivoca, lo que hacemos es cambiar los pesos de estas conexiones. Y eso va haciendo que la red vaya aprendiendo y después
haga correcciones correctas, predicciones correctas y generalice. Esto está inspirado muy a grosso modo en las redes neuronales, las células, que tienen funciones de activación, más que funcionen umbrales de interacción, de activación. Reciben señales eléctricas y cuando esas señales pasan cierto umbral, la señal después se propaga a otras neuronas. Y eso es de alguna forma lo que tomó en 1943 McGullough y Pitts en este paper A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity. Ahora, tal como ha avanzado la neurociencia y la computación, la relación que hay entre redes neuronales artificiales y realmente cómo funciona nuestro cerebro, yo diría que es bastante como, no es muy precisa, digamos, es una inspiración más bien. Y el tema de profundo viene en que a medida que ha pasado el tiempo ha aumentado la complejidad de estas redes porque tienen muchas más capas. Al comienzo uno podía tener una red como esta que era capaz de replicar el circuito, el XOR, y ahora con muchas más capas podemos hacer predicción de categorización de imágenes y con un rendimiento mucho mejor que el de los seres humanos. Ahora, volviendo a los sistemas de recomendación. Si bien hay, o sea, YouTube publicó, de hecho, un paper el año 2019, en septiembre, de una actualización que le hicieron a su sistema. Este es el que publicaron en la conferencia Rexis el 2016, y es bastante interesante porque es la base después incluso del modelo que hicieron el año pasado. ¿Y cómo funciona? Ellos toman su corpus que tiene millones o billones de ejemplos de videos, y primero, dado un historial de usuario y un cierto contexto, tienen una primera red que simplemente genera candidatos, y eso lo que hace es reducir este espacio de millones de videos a cientos por usuario. Una vez que tiene estos cientos, ya no es un espacio tan grande, tiene una segunda red que hace ranking. Entonces, estas redes que se ven a continuación, la primera, que es de generación de candidatos, ¿qué datos usa? Uno diría, bueno, yo cuando veo un video va a usar esa información de que yo estoy viendo el video, y quizás va a usar también mis clics, lo que yo hago like a un video. ¿Bien? Lo interesante es que no usa los likes. Cuando yo le hago like, al menos en esta red, esa información no la utiliza para generar recomendaciones. Lo que utiliza sí son embeddings o representaciones vectoriales del video, ¿ya? Y de todos esos videos saca un promedio y tiene un vector de watch, de vistas. También usa las búsquedas, lo que uno está usando al buscar en la cajita de búsqueda de YouTube, eso se usa efectivamente en estas redes. También hay información geográfica, entonces acá hay información contextual, y hay otra información que es del individuo, pero va a depender efectivamente de si se tiene o no esa información. Después esto se pasa por varias capas fully connected, que son recurrent linear units, eso se llaman las ReLU, y ahí va siendo un problema de predecir la probabilidad del video siguiente. Ahora, como pueden ver aquí, la cantidad de etiquetas o de clases es muy grande, porque la cantidad de videos disponibles que tiene el catálogo de YouTube es gigante. Pero al ir entrenando esto, ¿qué hacen? Que después, dado un usuario, simplemente pasan la información del usuario por esta red y se quedan con esta capa, la última ReLU, y ese es el vector que representa al usuario. Y le hacen match a ese vector con los vectores que representan a los videos. En el fondo, sigue operando igual que la factorización matricial. Se aprende una representación latente del usuario y representación latente de los ítems. Pero la forma que se entrena esta red es más sofisticada. Ahora, eso lo que permite es hacer un primer filtro, pero después cuando uno quiere hacer ranking, se toman otras features, por ejemplo, impresiones previas, tiempo desde la última vez que se vio el video. Aquí ya aparece otro componente, y que en el paper explican que es muy importante, que es tratar de forzar y predecir videos que sean como frescos o nuevos. En el caso de Netflix, también tienen sistemas muy sofisticados, ambientes más bien de recomendación, varias redes, varios modelos gráficos incluso. Algo interesante que quería destacar acá es que, por ejemplo, Netflix tiene un sistema de reinforcement learning para elegir la foto de portada que te pone de la película, ¿ya? O sea, si yo me meto con mi cuenta y él me quiere recomendar Netflix, la
la película esta, por ejemplo, Pulp Fiction, ahí se ve acá, la foto que me va a mostrar a mí puede que sea distinta a la que les muestra a ustedes, porque el algoritmo de exploración de Reinforcement Learning ha visto que el tipo de foto que influencia que una persona haga clic es distinta a otra. Entonces, a ese llega el nivel de personalización que pueden tener estos algoritmos. Por otro lado, tenemos acá Spotify, que combina varias técnicas, filtrado colaborativo, también filtrado basado en contenido, porque saca features directamente de la música, y también, pero esas features son explícitas. Aquí, por ejemplo, hay qué tan bailable es una canción. Por ejemplo, está también la valencia, el tempo, si es que es como rápido o lento, y también están features que se obtienen con Deep Learning, que la verdad es que son features que no son explicables, pero son features que pueden usarse para después entrenar un sistema que pueda clasificar o que pueda permitir rankear elementos. Bien, esos son sistemas modernos de recomendación, usan diferentes técnicas de Machine Learning y de inteligencia artificial. Ahora ya podemos como entrar a ver problemas, ¿ya? Voy a mirar un poco acá el chat a ver si hay algo. Sí, voy a enviar la presentación luego, así que no se preocupen, lo voy a compartir y sin las etiquetas que nos pusieron hace un par de slides. Bien. Problema número 1, filtros burbuja y cómo esto ayuda a la polarización. Al año 2011 ya se habían investigado temas en recomendación, más allá de tratar de predecir qué cosas le gustaban a un usuario en un dataset offline. Cosas como diversidad se habían estudiado, o sea que era importante no solamente predecir lo que el usuario de alguna forma había hecho en el tiempo, sino que tratar de hacer que las listas de recomendación sean diversas. Todavía no está claro cuánta diversidad hay que incluir, pero hay digamos, un punto, un balance entre incluir cosas que sabemos que le gustan a un usuario y cosas que son diversas. Por otro lado, hay un aspecto de novedad. Hay un riesgo en tratar de darle a cosas o sugerir cosas a los usuarios con las cuales no están familiarizados, pero por otro lado, si es que no somos capaces de que el usuario encuentre a través del recomendador cosas que podría encontrar por sí mismo, buscándolas o a través de amigos, el recomendador no tiene alta utilidad. El recomendador debería propiciar esta serendipia, o sea que esa película, esa canción, que si no hubiera sido por este recomendador no lo hubieras encontrado. Y también hay un aspecto de transparencia, que es que el usuario entienda el mecanismo por el cual se le está dando alguna recomendación. Si el recomendador no es capaz de decirte cómo ocupó esa información, temas como privacidad y confianza pueden ser bastante sensibles. Ahora, el año 2011, el periodista Lee Pariser publica The Filter Bubble, What the Internet is Hiding from You. Y de alguna forma se ve algo que conocíamos en recomendación, pero que no había salido muy bien al público. Y es que a medida que tú vas recomendando con filtrado colaborativo y filtrado basado en contenido, va haciendo que el usuario se encierre de alguna forma en un loop de repetir como su historia. Ver siempre los mismos tipos de contenido o interactuar con los mismos tipos de personas o personas afines en redes sociales. ¿Bien? Entonces, la polarización en redes sociales en línea es en parte actualmente efecto de la falta de cuidado de considerar este aspecto en algoritmos de recomendación, más allá de optimizar ciertas métricas o KPI. En academia nos preocupamos simplemente de optimizar ranking, NDCG, precision, recall. En la industria se preocupan de aumentar el número de usuarios, el engagement de los usuarios, el click-through rate, pero poca gente está estudiando el efecto global que estas recomendaciones tienen en una comunidad y si están produciendo polarización y el efecto después social que esto provoca. Solución. Bueno, una solución podría tratar de aumentar la exposición a contenido diverso con los algoritmos de recomendación, quizás a expensas de perder algunos clientes, pero también hay algunos aspectos que hay que considerar que tienen que ver con la psicología cognitiva. Por ejemplo, hay sesgos cognitivos que nos evitan dar una respuesta clara. Vamos a normalmente preferir a seguir a personas que son afines o parecidas a nosotros, eso es la homofilia en redes sociales. También hay un sesgo de confirmación. Si yo ya tengo una opinión y veo algo que confirme esa opinión, voy a hacerle clic y voy a seguir viendo esos videos o ese contenido. Entonces,
la solución pareciera no solo estar en recomendaciones, también algunos tratan de quebrar el algoritmo. Yo de hecho trato de hacer eso. A veces sigo a personas en Twitter con las cuales no estoy de acuerdo en su opinión, pero aún así el algoritmo busca la forma no de diversificar, sino que darme cosas que le voy a hacer clic. Así es que este es un tema que no está resuelto, está abierto como tema de investigación y probablemente la solución va a venir de aspectos tanto de sociología, psicología cognitiva y también de computación. Otro problema es que la inteligencia artificial aún no es inteligente. Voy a volver al ejemplo de YouTube para explicarme en este problema. Una inteligencia artificial no decide la tarea de aprendizaje. Puede ser muy bueno un algoritmo de deep learning, encontrando patrones, haciendo predicciones incluso más rápido y de manera más efectiva que un ser humano, pero alguien diseña el algoritmo, le da su función de pérdida, le dice lo que tiene que aprender. ¿Cuál es el caso del algoritmo de YouTube que yo les enseñé hace un momento? Ese algoritmo aprende a predecir el tiempo que un usuario pasará viendo un video. Luego, YouTube recomienda los videos que el usuario pasará viendo más tiempo. El algoritmo no está preocupado de ver si es que el contenido es bueno o malo para enriquecer a esa persona, si es que es contenido falso, si es que es violento. Ese es un proceso que tiene que hacer YouTube por otro lado, que es filtrar contenido. También lo tienen que hacer otros medios como Facebook. Bien. Ahora, métricas son distintas que objetivos. Joe Constant en su seminario de ACM menciona que el objetivo de un recomendador no es llenar una matriz de ratings o predecir scores. Es encontrar y sugerir un conjunto de ítems que sean de utilidad para el usuario. Actualmente no hay una métrica, función de pérdida o incentivo para un algoritmo de reinforcement learning que correlacione siquiera bien o de forma perfecta, ojalá, con esta noción de maximizar la utilidad para el usuario. Entonces, hay aquí un problema que tiene que ver, por un lado, con los productores de contenido, con los que filtran o ponen a disposición el contenido, y también con los algoritmos de recomendación y sus métricas. Les voy a hablar aquí en particular de un estudio que se hizo por Pew Research, Pew Internet, que es una fundación que hay en Estados Unidos, y estudiaron cómo era el consumo de YouTube. Primero, si es que el consumo de YouTube era tan como uniforme en distintos grupos o no. El primer resultado es que sí. La verdad es que en esta encuesta vieron grupos de edad entre 18 29 años, 30 49, 65 más, y la mayoría de estas personas, más del 75% en todos estos grupos etarios, dicen que hacen clic en las recomendaciones en YouTube. O sea, no es algo que, no, los viejitos en realidad ellos ven su video nomás y se van. También hacen caso a esas recomendaciones. Segundo, ellos hicieron una metodología en la cual hacían clic en un video y aleatoriamente elegían uno de los videos recomendados y le hacían clic después a ese, y después veían para ese la lista de recomendaciones. Estoy mostrando este paso acá. Veían ese video, volvían a elegir una recomendación, volvían a ver ese video, e iban viendo las características que ocurrían con estos videos que se iban viendo a medida que se hacía clic. ¿Qué encontraron? Primero, que YouTube recomienda progresivamente videos más largos, ¿ya? Videos más largos. Si uno parte con un video en promedio que tiene 9 minutos y 31 segundos, termina en promedio con videos de casi 15 minutos. Y eso es porque el algoritmo fue enseñado a predecir esas cosas. Por otro lado, si uno ve el contenido en cuanto a popularidad, uno parte con videos de, en promedio, 8 millones de vistas, y el algoritmo termina recomendando en un cuarto hop o paso videos de al menos promedio 40 millones de vistas. Entonces, esto es interesante porque en el fondo el algoritmo efectivamente no tiene una agenda, no tiene como una intención, pero quien diseñó este algoritmo y las métricas del negocio fuerza que la persona termine viendo videos que son muy populares y videos que son más largos. El contenido, bueno, eso no necesariamente está resuelto en este problema. Bien, vamos al problema 3. Falta de control y transparencia para el usuario. Esta es
interfaz, por ejemplo, del sistema MovieLens que tiene la Universidad de Minnesota y que comparte este dataset, en el cual hay una lista rankeada de ítems, no tan distinta, la verdad, de un sistema de búsqueda tradicional como Google. Y el punto es que, ¿qué puede hacer el usuario con esta búsqueda? A veces la necesidad de información se resuelve básicamente buscando uno o dos los primeros resultados de búsqueda, pero a veces puede haber una necesidad de exploración igual. Y en el caso de Goodreads, esta es un screenshot bien antiguo, al menos hace un esfuerzo aquí en dar como explicaciones. Por ejemplo, dice tus intereses en libros clásicos o en literatura contemporánea. Y también acá le da al usuario la opción de controlar, de filtrar qué cosas puede hacer. ¿Bien? Entonces, ¿qué opciones de control se le pueden dar al usuario para mejorar su experiencia con los sistemas de recomendación? Puede ser desde dar un rating malo para que el sistema no te vuelva a recomendar cosas de ese tipo, o decir, no quiero ver este contenido o este tipo de publicidad, que actualmente varios de los snippets de publicidad te permiten hacerlo, hasta un déjame modificar mi perfil u opciones del algoritmo de recomendación. Ojo, que esto puede ser peligroso. Yo conozco un estudio al menos, lamentablemente no puse la cita acá, de que cuando se le daba la opción absoluta al usuario de modificar su perfil de usuario, las recomendaciones terminaban siendo muy malas. Así que no necesariamente darle control absoluto al usuario es la mejor solución. Pero no darle ningún control tampoco es una buena solución. Otra arista que se ha visto para ver el problema de controlabilidad para el usuario es visualización. Yo particularmente he trabajado harto en este tema. Les puedo contar acá de un sistema que se llama SetFusion, que lo implementamos para un recomendador de artículos científicos, donde a mano derecha tenían la típica lista rankeada de ítems, pero a mano izquierda tenían una interfaz que permitía controlar cuánta importancia se le daba a distintos algoritmos de recomendación, porque aquí había un híbrido o un ensamble que mezclaba tres algoritmos distintos, y también explorar visualmente algunas de estas recomendaciones. Y, me estaba saltando esto. Otra opción también de darle control al usuario es darle opciones de contrafactuales. El usuario podría eventualmente decir, vaya, me estás recomendando esto debido a que le hice like o clic a estas opciones. ¿Qué pasaría si es que yo reemplazo este ítem por este otro? ¿Qué recomendaciones me da? Esas opciones de contrafactual mezcladas con explicabilidad también pueden mejorar bastante la experiencia del usuario. Todavía están en investigación, es un problema abierto. Bien, ahora vamos a otro tema que tiene que ver con Fairness, Accountability, Transparency. He tratado de hacer esta slide en español, entonces las traduje como justas, y que las recomendaciones son justas las que estamos haciendo. Bien, la respuesta en corto es que no siempre, pero hay que definir, cuantificar y estudiar el problema para abordarlo. Esto es como un tema dentro de toda el área de inteligencia artificial o machine learning. Entonces, lo primero es que en inglés aparecen estos términos de fairness, accountability, transparency, que en español podemos decir que fairness es justo o no sesgado, ecuánime. Accountable, que es explicable o que se puede hacer responsable de sus decisiones. Y transparency, que es transparente, ¿ya? O sea, uno puede de alguna forma inspeccionar el mecanismo internamente. Hay otro término relacionado que es interpretable, pero que no necesariamente quiere decir transparente, ¿ya? Pero por esta charla no voy a hacer la diferencia, pero la podemos discutir después. Esto es bien interesante porque hace unas semanas hubo un problema, una gran discusión en redes sociales, en Twitter, debido a que se mostró que hubo un algoritmo que era capaz de, a partir de una versión pixelada de una foto, reconstruir una foto en alta resolución. Y alguien mostró que tomando una foto de Barack Obama, pixelado, al despixelarlo salía una persona pero de color blanco porque el algoritmo tenía un sesgo. Y la discusión grande fue porque Jan LeCun, que es un premio Turing, uno de los desarrolladores de las redes neuronales, en particular de las redes convolucionales, dijo, bueno, sí es un problema, pero es un problema simplemente por los datos nomás, no es un problema del algoritmo. Y
y después justamente una investigadora le dijo que no era solo un problema del algoritmo, se produjo una gran discusión en Internet. Y si uno se refiere a los tutoriales que se han dado en varias de las conferencias como Sigayar, Rexi, uno ve que se ha investigado este tema y que la fuente del sesgo es diversa, ¿ya? Por un lado son los datos, pero también es la forma en que los datos son capturados e interpretados a partir del mundo. También hay sesgo en los modelos y en la forma de entrenar. También hay sesgos en la evaluación de estos modelos y también hay sesgo en la forma de presentar los resultados y en este feedback loop. Entonces, hay aquí un tema probablemente de que quizás no toda la comunidad del área de Machine Learning le da importancia, y es que el sesgo está presente en muchas partes, no solamente en, voy a desesgar este dataset, entreno y el modelo como el algoritmo no es injusto, va a entrenar y va a ser desesgado. La investigación no muestra eso. Aquí hay un paper interesante de Wagner y Graels Garrido, y bueno, ahí está también David García y Filippo Meixner, donde estudiaron las biografías de mujeres en Wikipedia. Y ellos mostraron acá que cuando uno seleccionaba los términos más importantes de estas biografías, usando una métrica que se llama Pointwise Mutual Information, veía que en el caso de los hombres había muchos términos relacionados con ser líder, con fútbol, hijo de, habían de alguna forma cosas relacionadas con ejército, y en el caso de las mujeres había mucha relación con esposa de, ¿ya? Como que la relación de la mujer en las biografías tenía que estar relacionada con como a quién más o menos le pertenecía. Y eso es un sesgo que probablemente el que escribió el artículo no lo tenía, pero después cuando estudiamos modelos de lenguaje o creamos modelos de vectores de palabras, la información después la recoge, digamos, el sesgo que está en el dato. Otro aspecto interesante en recomendación, que a veces uno dice, bueno, hay que tratar de evitar el sesgo cuando se le presentan las recomendaciones al usuario, pero a uno se olvida que también está el sesgo de los productores, que la información que yo quiero presentar o recomendar también vaya desesgada. Un paper interesante a mencionar acá es este de Ekstrand y otros autores, donde estudian distintos recomendadores y ven si es que efectivamente hay sesgo. Y efectivamente los hay. Hay otro paper, puedo dar la lista luego, relacionados con sesgo del lado del productor. Pero entonces aquí están estos desafíos relacionados con esta pregunta. Primero, la mayoría de los datasets no tienen información para cuantificar sesgo, y eso es un problema que está abierto. O sea, yo necesitaría saber si es que este usuario es hombre o mujer, para después medir si es que el precision o recall del algoritmo es distinto para hombres y mujeres. Otra forma que puedo hacer es tratar de hacer clustering y encontrar si usuarios parecidos tienen resultados de recomendación parecidos, pero eso es un proxy. La verdad que es un problema difícil simplemente ya por esa falta de información. Por otro lado, no hay una solución única que representa al mundo de forma objetiva y única. Uno podría decir, no, Wikipedia son documentos objetivos. Bueno, pero ¿qué representa al mundo? ¿Cómo debería ser y cómo podría ser? Supongamos que tenemos un dataset sesgado y queremos desesgarlo. ¿Qué significa que un dataset esté desesgado o un modelo de recomendación desesgado? Hay que también llegar a ese tipo de definiciones. Y también deberíamos considerar sesgos tanto del consumidor como de los productores de contenido, ¿ya? Recomendar por popularidad es fácil y efectivo. De hecho, ustedes si abren Netflix, lo primero que ven es los 10 más populares en Chile. Es fácil, es efectivo, pero no promovemos creación de nuevo y mejor contenido. Yo recomiendo mucho un podcast que hace este investigador de MIT, Lex Fridman, el podcast que hizo a Michael Jordan, que es este investigador de Berkeley. Él habló de recomendación y creación de mercados en Spotify. Es muy bueno, lo recomiendo. Lamentablemente no lo puse acá en las slides, pero dice mucho de esta parte de crear buenos mercados a partir y buenas recomendaciones. Me quedan solo 10 minutos y me he alargado harto porque me pidieron que presente 40, así que estas slides me las voy a saltar para poder dar espacio a preguntas. El problema 5 tiene que ver con métricas. Resumiendo,
lo principal es que hay métricas distintas que interesan en la academia normalmente, en industria, y las que le dan mayor utilidad al usuario. ¿Bien? Aspectos relacionados con eso son cómo vincular objetivos comerciales con las métricas que se estudian en sistemas recomendadores, en academia. Y otro punto bien importante es si debería uno siempre optimizar todo lo que pueda. O sea, si yo puedo llegar al menor error posible, ¿debería llegar a eso? ¿O debería haber un margen de ética para establecer, que debería establecer una empresa para equilibrar ética con los KPI del negocio? Entonces quizás yo debería decir, mira, no voy a optimizar completamente y quizás para un usuario le voy a recomendar no comprar esto, a pesar de que va en contra de mi negocio, porque tengo un margen de ética que no me permitiría ir más allá. Hay algunos comentarios adicionales acá de Pablo Castel, pero que tienen bastante relación con lo anterior, pero rescato acá el tema de ver la recomendación como un proceso cíclico, no solo verlo como un momento en el tiempo, sino cómo va evolucionando el recomendador en el tiempo. Otros aspectos interesantes, otro problema es el de interactividad y multimodalidad. En particular menciono acá que ha aparecido mucho interés en los últimos años sobre interfaces conversacionales, y en recomendación no es una diferencia. No se sabe bien si el mix correcto es speech con pantalla pequeña o pantalla grande, combinar de otra forma, se aplica siempre la misma regla a todos los casos, es algo que está en estudio. Otro problema importante es reproducibilidad en los resultados de investigación. Esto es un problema de ciencia en realidad, no solo de Rexis, pero les menciono que el paper de Rexis del año pasado mostró que varios papers de estado del arte basados en redes neuronales no les iba mejor en algunos datasets que modelos basados en approaches súper tradicionales de hace 20 o 30 años. Mi comentario personal sí era que el título del paper no me gustaba mucho, porque dice, si es que estamos realmente progresando, un análisis preocupante de ciertos approaches de approaches recientes de recomendación neuronal. Pero yo creo que en recomendación en redes neuronales ha habido un gran aporte, y es justamente la multimodalidad. Ahora actualmente, si uno usa un framework como PyTorch o Keras o TensorFlow, es súper fácil mezclar información de imágenes, de audio, embeddings de usuarios y ítems y combinarlos, y eso la verdad que no se podía hacer antes, y en buena parte gracias al desarrollo de redes neuronales. Bien. Este aspecto igual es interesante, lamentablemente lo tengo que pasar rápido, pero básicamente hay una premisa acá, y es que normalmente estamos recomendando en base a lo que el usuario ha hecho anteriormente. Entonces Neil Hunt en su keynote del 2014 en Rexis dijo, la métrica de usuarios miran películas no puede distinguir entre un usuario que obtiene valor del servicio y otro que está adicto. El mensaje principal acá es que el cambio de comportamiento asistido por un recomendador requiere algoritmos para predecir no lo que los usuarios eligen o hacen ahora, sino que debería ayudar al usuario a elegir cosas para cambiar su comportamiento de forma de hacerlo más saludable, más sostenible o culturalmente consciente. Entonces, este loop de, a ti te gusta esto, entonces te recomiendo esto porque te va a seguir gustando, no te permite crecer. Entonces, no te permite tener al recomendador como un asistente, como un coach que realmente te mejore. Esto lo voy a pasar rápido. Rexis para audiencias no tradicionales. Temas como recomendaciones a niños, a grupos, ya a personas en el espectro autista, no se han resuelto bien y deberían ser abordados en investigación. Y el tema de privacidad también en sistemas de recomendación es súper grande, también lo voy a ver acá rápido, pero es mi problema número 10. Bien, y con eso termino mi presentación. Creo que terminé casi justo. Pero hay todavía como 5 o 10 minutos para preguntas. Súper. Muchas gracias, Denis. ¿Preguntas? No sé si ustedes me ayudan con las preguntas. Mira, acá te están escribiendo las preguntas en el chat, Denis. Sí, la estoy viendo acá. A ver, aquí dice, hola Denis, tengo 2 preguntas de Guillermo Acuña. ¿Qué opina del SEO, optimización de sitios web para buscadores? ¿Se puede manipular Google o YouTube para ser recomendado?
¿cómo se soluciona actualmente el problema de empezar un sistema recomendador sin datos previos? Bien, la parte del SEO no lo voy a abordar acá, pero la segunda pregunta del cold start, básicamente, mira, esto es bien interesante porque vino hace un par de años un consultor que trabajó en Netflix, de hecho él diseñó uno de los sistemas y ahora trabaja como consultor externo. Y yo le pregunté, ¿cómo hacen ustedes cuando inician el servicio en otro país? Antes era todo en Estados Unidos, pero imagínate, parten en Chile y no tienen información de los usuarios y tienen que recomendar. Y él me dijo, bueno, simplemente recomendamos con nuestro modelo y asumimos que esa primera lista le gusta nomás. Es algo que se conoce harto en el área de IR, de recuperación de información, que se llama el Pseudo Relevance Feedback, que yo genero una lista de resultados de búsqueda y yo asumo que le gustan los primeros y con eso, por ejemplo, reescribo la query y después vuelvo a hacer la consulta. De alguna forma les ha funcionado súper bien, me dijo, pero es justamente una súper fuente de sesgo, porque además de que ya hay sesgo capturado en los datos, ahora yo tengo sesgo capturado en suponer qué es lo que te va a gustar y evitar que te pueda dar recomendaciones quizás más adecuadas o más diversas para tu perfil. Así que espero eso responda a esa pregunta, Guillermo. A ver, acá otra de Jorge, dice, experiencia internacional respecto a la regulación de estos sistemas. Bueno, ese es un temazo, yo no lo toqué acá en esta charla, te había puesto un slide, pero está la norma GDPR, la General Data Protection Regulation en Europa, que entró en vigencia en 2018. Y ellos la trabajaron por 10 años, y si bien el principal foco de esa norma es cuidar la privacidad, de forma que el usuario tiene que dar consentimiento a todo, y cada empresa que usa datos privados tiene que tener un data controller que se hace cargo de cuidar la privacidad de los datos, de si, por ejemplo, hay un data breach, alguien se hackeó el sistema, tiene que mandar un correo y decir, oye, nos hackearon y se robaron todos estos datos. Había en esa legislación un aspecto que era el derecho a explicabilidad. Ahora no corre para todos los casos, pero si es que por alguna razón un sistema de algorítmica automatizada toma una decisión que después te afecta en cosas que te dan derecho a la Constitución y que te tienen que ver con discriminación por edad, por género, por religión, política, lo que sea, tú puedes pedir que te explique. Y la verdad que si bien han habido grandes avances en explicabilidad en redes neuronales, no hay una respuesta a si el sistema está basado en redes neuronales y tenéis un modelo como GPT-3 con 175 billones, miles de millones de parámetros y la explicación es, mira, se activó el parámetro 7 y el 10. Eso es experiencia que ha habido en temas de ¿cómo se llama?, de legislación y que está creciendo.